estamos en directo y nos acompaña Miguel Santiago de la plataforma Mezquita Catedral y con él vamos a hablar de uno de los temas recurrentes. Bueno, yo creo que la Mezquita Catedral siempre es un tema recurrente, pero sí que es verdad que hay momentos en los que aparece más en los medios de comunicación y en este caso con él vamos a hablar de un tema muy concreto. Miguel, bienvenido una vez más. Pues muchas gracias por muchas llamarme. Gracias por atendernos siempre. Y aquí me encontráis siempre. Y en este caso vamos a hablar de una iniciativa que parte desde la plataforma y de un tema que tiene cierta controversia. Sí. ¿Quién mejor que tú en este caso para comentarlo y para hacer un resumen de cuál es la situación que ha llevado a que vosotros realicéis una petición al ayuntamiento? Efectivamente. Bueno, se debe a lo que es la visita nocturna al monumento. Sí. Entonces, os explico un poquito cómo surge la idea de la visita nocturna, ¿no? La visita nocturna es una idea que plantea el ayuntamiento pues para generar una mayor pernoctación nocturna en Córdoba. Sí. Y eso fue uno de los objetivos principales, o sea, qué actividades nocturnas plantear en la ciudad para eso. De hecho, después de lo de la visita guiada se generó el tema de la visita nocturna al Alcázar de Reyes Cristianos o lo del espectáculo de Cabalcor en las caballerizas reales. Incluso ahora Medina Sahara, que ojalá dentro de poquito sea el cuarto patrimonio de la humanidad que tengamos, con las visitas nocturnas. Total, era un poquito... Y la Mezquita Catedral inició realmente, fue el espacio que inició el que se posibilitase ese tipo de dar una alternativa al ocio nocturno y a las visitas nocturnas de Córdoba. ¿Qué pasa? Que se plantea, en un principio, con unos criterios bastante bien hechos en cuanto que tienen un rigor histórico y artístico, en el año 2006. Eso es un proyecto que consigue el Ayuntamiento de Córdoba a través de un plan de la excelencia turística en el que consigue 1,2 millones de euros. Sí. El proyecto se pone en marcha, consiste en instalar por todo lo que es la visita guiada dentro de la mezquita, las diferentes etapas constructivas, etcétera. Y en un principio, pues, ya te digo, tiene un guión científico-artístico adecuado, pero cuando el entonces obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, pues ve el guión, no le gusta. No le gusta porque él pensaba que la visita guiada tendría que tener mucho más un acento desde el punto de vista catequético, evangelizador, más que un acento histórico-artístico. De tal manera, ahí aparece un conflicto entre ambas instituciones, el Ayuntamiento de Córdoba, que es el que patrocina y el que lanza el proyecto, y el Cabildo de la Catedral, que es el que quiere plantear una fórmula diferente. Se queda en un stand-by, podríamos decir, se queda ahí parado la idea, y en el 2010 se va a cumplir justamente la exigencia de que el plan o se pone en marcha o se retira la subvención de 1,2 millones de euros. Por lo tanto, al final, el Ayuntamiento acepta la propuesta del Obispado en el 2010 y al final, pues, el Obispado se sale con la suya, podríamos decir, e impone su modelo. Entonces pasamos de un modelo histórico-artístico, que es lo propio porque a la mezquita vienen a verlo desde un interés turístico y un interés de conocer la cultura de Córdoba. Sí, claro. No vienen a hacer, no es un turismo religioso como puede ir a Roma o puede ir a Jerusalén o puede ir a la Meca, no, vienen a ver la mezquita de Córdoba como uno de los monumentos más destacables de Europa y de la humanidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final se sale con la suya y el proyecto se queda justamente en un guión que pasa de lo histórico y artístico a lo puramente, fundamentalmente catequético y evangelizador. ¿Qué ocurre? Que ese no era el objetivo que se había marcado realmente cuando se plantea el objetivo de hacer este proyecto. Y además, si esto fuera poco, además el tema económico lo iba a gestionar el entonces Consorcio de Turismo. Y sin embargo, al final, todo el tema relacionado con la economía también lo asume el Cabildo. El Cabildo es el que administra el dinero que le llega a las entradas. Ten en cuenta que las entradas normalmente valen 18 euros en la visita nocturna, ¿no? Pues todo eso queda en manos del Cabildo y el Ayuntamiento ahí ya pierde todo su papel. O sea, por una parte, no consigue que realmente sea una visita guiada en el que haya unos contenidos científicos, históricos y artísticos en el que se valore nuestro gran monumento andalusí, sino que además se acaba la transparencia económica porque desde el 2010 todos los ingresos van directamente al Cabildo
y no tienen una transparencia y un seguimiento de ese dinero, que su finalidad era público y que lo que tenía que haber controlado era el Consorcio del Turismo. Bien, han ido pasando los años. A partir de ahí han pasado, bueno, miles de personas. El año pasado parece ser que las visitas nocturnas a la Mezquita Catedral fueron de algo más de 30.000 personas, y precisamente ahora en agosto pues se termina el convenio, finaliza el convenio entre Ayuntamiento y Cabildo. Entonces el Cabildo ha denunciado el convenio, en cuanto que ahora finaliza en agosto, y nosotros como plataforma hemos aprovechado el momento para reivindicar lo que debería de haber sido esa visita guiada nocturna por la Mezquita Catedral, y es que el audiovisual que se haga recupere ese sentido original, en el que se base en unos contenidos históricos, artísticos y culturales de la época andalusí, que es realmente la época de la Mezquita de Córdoba, y no siga unos planteamientos catequéticos ni evangelizadores. Por lo tanto, le pedimos al Ayuntamiento que se revise este planteamiento audiovisual y además que se controle el tema económico, porque es un dinero público, y por lo tanto que haya un acuerdo de dónde va ese dinero que entra en las arcas, que deberían de haber entrado en las arcas municipales y que sin embargo han ido entrando en lo que es la economía del propio Cabildo y Obispado de Córdoba. Ese sería, de una manera lo más sintética posible, el desarrollo y nuestra petición, ¿no? Por eso mandamos a todos los medios de comunicación estas notas de prensa, para que el Ayuntamiento tenga en cuenta nuestra petición, y cuando se siente a negociar tenga en cuenta estos planteamientos, que son los que realmente eran los planteamientos originales y que los intereses tanto del Obispado como del Cabildo echaron por tierra. Miguel, ¿qué creéis que se va a conseguir? Porque vosotros ya lleváis unas cuantas de reuniones por distintos temas, ya sabéis cómo funciona todo esto. Bueno, ¿qué creéis que se va a conseguir? Bueno, vamos a ver. No es fácil, creo yo que no es fácil, porque el Cabildo y el Obispado tienen sus intereses, unos intereses muy, muy cerrados al respecto, en el que ya no solamente sacan dinero con las visitas, ya sean por la mañana o las visitas nocturnas, etcétera. El año pasado posiblemente como mínimo unos 15 millones de euros pudo conseguir el Cabildo con lo que es la explotación turística del monumento, ¿no? Sino que es que además de conseguir ese dinero con la explotación turística del monumento, pretenden hacer un relato distinto a lo que realmente es la historia. O sea, cuando digo un relato distinto, quiero decir que fundamentalmente ponen el acento en lo puramente católico, en lo puramente evangelizador o en lo puramente catequético, ¿no? Y no ponen el acento realmente en la historia y en el verdadero discurrir histórico-artístico del monumento, ¿no? Y eso no se puede consentir. Yo siempre te lo digo, Amparo, evidentemente la mezquita alberga la catedral, y la mezquita, por lo tanto, tiene un uso litúrgico, pero lo que no puede ser es que ese uso litúrgico, que si lo temporalizamos en la semana, prácticamente en un horario ocupa el 8 al 10% de todo el horario de la mezquita, en el que el 90% del uso es turístico, pues lo que no puede ser es que ese uso litúrgico, que tiene un objetivo, unas pretensiones, pretenda controlar lo más importante del edificio, que es su trascendencia histórico y artística para la humanidad. Y por consiguiente que la administración, tanto turística como cultural como conservadora del monumento, deberían ser las administraciones públicas las que llevasen a cabo con rigor esta administración del mismo, ¿no? Y que el cabildo de la catedral, evidentemente cumpliese su función, que es la meramente litúrgica, y por lo tanto participase en cuanto le corresponde ese aspecto pues catequético o ese aspecto litúrgico desde el punto de vista de la religión católica. Entonces nosotros siempre decimos eso. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una esperanza, somos unos luchadores incansables, y unos luchadores incansables para que se respete realmente el patrimonio de nuestra ciudad. No queremos otra cosa, nosotros no queremos generar conflictos, ni queremos realmente, ni pedimos cosas esotéricas ni extrañas. Lo que pedimos es que las cosas se ciñan a la realidad y se ciñan a la verdad histórica. Y que los cordobeses y todos los que nos visitan podamos disfrutar de nuestro patrimonio tal como es
respetando su propia historia. Sí. Hay un punto que también ahora mismo se está estudiando por la misma Consejería de Cultura, y es que desde la Dirección General de Bellas Artes pues se va a hacer un plan director para la mezquita. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que el plan director va a obligar que todo lo que se haga en el monumento, ya sea a nivel turístico, cultural, de conservacionista, etcétera, tiene que seguir las pautas de ese plan director que marque la Junta de Andalucía. Entonces ya, por ejemplo, esta visita guiada estaría realmente acogida o se ceñiría a estas directrices que marque el plan director, y por lo tanto evitaríamos estos desconciertos que muchas veces se dan, como en un turista que viene a Córdoba a visitar la mezquita por la noche, en vez de enterarse bien de todo el recorrido a lo largo pues, de las diferentes etapas constructivas del monumento, con los diferentes emires y califas que intervinieron en él, y terminando en la obra cristiana del monumento en el crucero de la catedral del siglo XVI, pues en vez de tener un recorrido histórico y artístico, pues acaba teniendo pues una catequesis en el que no se lo espera. Es verdad que la visita es muy bonita por todo el efecto de luz, etcétera, pero el contenido tiene que ser otro. Esperemos que ese plan director de la Junta de Andalucía obligue a que cualquier actividad turística, cualquier actividad cultural que se haga en el monumento obedezca a criterios históricos, científicos, artísticos, y no a criterios litúrgicos que emanan del obispado. Eso es un poquito lo que nosotros siempre pedimos, y ojalá ese plan director se ponga en funcionamiento lo antes posible y evite este tipo de problemas de que el obispado tenga las manos sueltas para poder hacer lo que estime oportuno, y eso no puede ser. Porque fíjate, supuestamente a nivel mundial, aunque un gran monumento del mundo se pueda considerar que es patrimonio pues, de un marquesado o de un uso o de alguien a nivel privado, etcétera, pero el hecho, que no es el caso de la mezquita, pero el hecho de que sea un monumento mundial y un monumento que está declarado como tal por la UNESCO, trasciende el mero uso que pueda tener en ese momento, para que realmente todo lo que es su historia, todo lo que es su conservación, obedezca a unos cánones según fue declarado por la UNESCO, y que la Junta de Andalucía, como responsable del patrimonio andaluz, vele porque eso se cumpla y se lleve a cabo. Además, yo creo que una cosa tampoco está reñida con la otra, es decir, que el aspecto de catequesis unido al aspecto de la historia también se podría llevar, ¿no? Que se puede llegar también a un entendimiento y a un término medio. Pero bueno, la catequesis o las misas tienen su espacio. O sea, tú cuando quieres ir, por ejemplo, a la mezquita a misa, fíjate las cosas, unas cosas que demuestran la interculturalidad y la interreligiosidad que tiene nuestra ciudad. Es algo verdaderamente pues, muy curioso, ¿no? Que sirve de ejemplo al mundo, ¿no? No hay que pelearse por las religiones, no hay que pelearse porque una mezquita se utilice como catedral, ni mucho menos. Pero si, por ejemplo, yo quiero ir a misa a la catedral, pues yo voy a misa, entro a la mezquita y voy a misa. Pero si yo quiero como turista visitar la mezquita desde un punto de vista histórico-artístico, yo no tengo por qué recibir ninguna catequesis. Entonces, igual que como yo, si soy turista, entro a la mezquita y hay una misa, y si yo no quiero ir a misa porque no soy creyente, o porque no soy católico, o por lo que sea, yo respeto ese espacio en el que en ese momento se está diciendo una misa, evidentemente, y eso es indiscutible, pues al revés también. Cuando la actividad esté relacionada con la cultura, cuando esté relacionada con la historia, pues la persona sabe a dónde quiere ir. Y si tú quieres escuchar un relato histórico, lo que no pueden venderte es un relato catequético. Igual que si tú vas a misa por la mañana o al mediodía un domingo y tú esperas escuchar el Evangelio, pues te encuentras con un catedrático de historia que empiece a contarte la historia del monumento. Entonces, por favor, cada cosa en su sitio. Eso es lo que pedimos, creo que es de mucho sentido común.
Bueno, nosotros vamos a estar muy pendientes, Miguel, de todo lo que va a ocurrir también con este tema, porque además es un tema muy interesante que al fin y al cabo nos atañe a todos, incluso a los cordobeses también, que para eso la Mezquita Catedral es nuestra. Aunque sea de la humanidad, pero es nuestra. Principalmente es nuestra. Es nuestra, exactamente. Como te he comentado, estaremos muy pendientes, ¿de acuerdo? Y ya te veremos después del verano. Te vamos a dar vacaciones y en septiembre aquí, ¿vale? Para seguir hablando contigo. Que tengáis también vosotros un buen descanso. Muchas gracias. Todavía nos queda un poquito para las vacaciones. De un descanso merecido. Y aquí nos seguiremos viendo con todos nuestros temas. Muchísimas gracias, Miguel, como siempre. A vosotros por vuestra acogida.